29 por cada 100,000 habitantes por año en Estados Unidos únicamente. Vamos a repasar un poquito la anatomía del radio. El radio es un hueso largo, es un prisma, tiene 3 caras, una anterior, una posterior y una lateral, y 3 bordes. Borde lateral, borde anterior y borde posterior. En la parte superior, aquí podemos ver en el... ¿Sí se ve que estoy señalando? Sí, perfecto. En la parte superior, bueno, tenemos una... En la parte proximal del radio es cilíndrica. Ese es el cuello del radio. Y, bueno, tenemos la cabeza del radio que está cubierta totalmente de cartílago y es circular. El cuello y la cabeza, como podemos ver, tiene una angulación. La angulación es de 140 grados. A nivel distal, bueno, en la parte proximal aquí podemos ver la tuberosidad del radio. Y en la parte distal, podemos observar el tubérculo de Lister, que se encuentra aquí en la región dorsal, la apófisis estiloides, aquí, ¿ok? Recordemos que el radio se articula con el cúbito por la membrana interósea, que está generalmente, bueno, que está conformada por 2 haces, uno anterior y uno posterior, y dividido en fibras horizontales e inclinadas, dependiendo del lugar en el que lo veamos. Esta es una membrana fibrosa que le va a permitir moverse al radio sobre el cúbito en la pronosupinación. En cuanto a anatomía, podemos ver que en la región proximal tenemos en una visión lateral, aquí está la cabeza del radio articulándose con el capitellum del húmero, obviamente, y por otro lado se articula con el cúbito. Y se une a él o se mantiene alineado con el cúbito gracias al ligamento anular que estoy aquí seleccionando, que está enumerado con el número 5. Y nada más. Aquí podemos ver en esta visión, podemos ver la cabeza del radio, la fosa troclear y el proceso coronoides del cúbito. ¿Ok? En cuanto a los estabilizadores del codo, podemos decir que el codo se mantiene estable gracias a estabilizadores que son dinámicos y estáticos. ¿Cuáles son los estáticos? Podemos comentar que los estáticos son la anatomía, o sea, la conformación anatómica de los huesos, de la articulación del codo, la cápsula y los ligamentos. Entre la punta del olecranon, la fosita olecraniana, la apófisis coronoides y la fosita coronoidea son estabilizadores óseos precisamente. Aquí podemos ver las relaciones del codo y podemos comentar que en esta visión lateral que encontramos aquí, perdón, esta es una visión medial y esta es una visión lateral. Sin embargo, se dice que si tuviéramos los ligamentos intactos, uno podría resecar la punta del olecranon y más del 50% de la coronoide sin alterar significativamente la estabilidad. Esto quiere decir que los ligamentos son muy importantes en la estabilidad del codo. Y esto podemos corroborarlo de la siguiente manera. En el lado medial, que es esta visión, el ligamento colateral medial es el mayor estabilizador contra el valgo del codo. Y este está conformado por 3 bandas, que es la banda anterior, la banda posterior y la banda transversal. Estos 3 conforman el complejo estabilizador medial del codo. La banda anterior, que es esta que está enumerada, que estoy seleccionando, es el mayor estabilizador del valgo entre los 20 y los 120 grados de flexión, aun cuando no tuviéramos cabeza del radio, que es un estabilizador secundario, y aunque no tuviéramos la banda posterior. Entonces, este ligamento es el más importante para el valgo, ¿vale? Estabilizador del valgo. Por otro lado, en el complejo colateral lateral, que es este que estoy seleccionando, tenemos también 3 ligamentos. El ligamento colateral lateral cubital, que es este,
el radial y el anular. Entonces, el anular, como ya se los expliqué, mantiene estable el cúbito con el radio y le permite hacer la pronosupinación y girar y pronosupinar por encima del cúbito sin perder la estabilidad. Asimismo, el ligamento colateral lateral cubital, que es es el principal estabilizador posterolateral de la región lateral. Por otro lado, la cápsula es delgada y permite, bueno, más bien evita el cubital lateral, evita que el radio se luxe hacia posterolateral. Entonces, es muy importante. La cápsula del codo es delgada y va a encerrar la articulación. Y se inserta hasta 6 a 10 milímetros más allá de la apófisis coronoides, y la mayor laxitud que se obtiene, es decir, cuando está la cápsula menos tensa, es a 80 a 90 grados. De ahí que cuando hay una efusión, o sea, una hemartrosis, digámoslo así, o se llena la articulación de algún líquido, automáticamente el paciente va a poner en flexión de 90 grados su codo, permitiendo que la ocupación del mismo, ¿ok? Evaluación y diagnóstico. A veces las luxaciones acompañan a las fracturas y estas tienen que ser reducidas y ferulizadas. Siempre hay que evaluar la muñeca. Por obvias razones, vamos a ver que existen lesiones de la muñeca asociadas a fracturas del radio del cúbito, aunque sean muy proximales o lejanas a la muñeca. En cuanto a la evaluación radiológica, siempre debemos de tomar radiografías AP laterales y oblicuas, y en caso de ser necesario, tomar proyecciones de muñeca si es que la clínica lo amerita, y hacer radiografías contralaterales también, para comparar. En cuanto a la clasificación de las fracturas del radio proximal, es decir, de la cabeza de radio, podemos decir, existen varias clasificaciones. La más importante es la clasificación de Mason, que la divide en 4. La tipo 1 habla de fracturas no desplazadas o con desplazamiento menor a 2 milímetros. No hay lesiones asociadas y esta es la más frecuente. En su tratamiento, pues es un tratamiento conservador. En las tipo 2 ya estamos hablando de que una fractura está desplazada por más de 2 milímetros. A menudo hay solo un fragmento. Puede haber angulación del cuello mayor a 20 grados, lesiones asociadas, y esto pues ya requiere cirugía. En el tipo 3 vamos a observar una fractura con minuta total articular de la cabeza radial con otras lesiones. En muchos casos esta no es reconstruible y el tratamiento puede ser resección o una prótesis. Vamos a hablar más adelante de ello. Y en la tipo 4 es cualquiera de las anteriores asociada a una luxación del codo. Son muy poco frecuentes. En este caso, pues hay que reducirla y darles tratamiento de acuerdo al tipo de lesión. Por otro lado está la clasificación AO, que es la que realmente utilizamos más la Mason que en la AO, pero bueno, podemos decir que la AO la divide en tipo A, tipo B y tipo C con sus subtipos. La tipo A es una abulsión de la tuberosidad bicipital realmente, y la tipo A2 es la fractura del cuello, transversa y simple, y la 2R1A3 es una fractura con minuta del cuello, y así nos podemos ir en los subtipos. En la tipo B es una parcialmente articular, que puede ser un trazo simple o que puede ser un fragmento parcialmente articular multifragmentado. Y la tipo C obviamente pues es una multifragmentación de la cabeza radial. Aquí podemos ver un breve ejemplo de esto. Simple. Sin embargo, sí tiene su complejidad la clasificación AO en cuanto a las fracturas de cabeza de radio, por lo que les recomendaría seguirla revisando y cada vez que hay una fractura la podemos seguir revisando para que se familiaricen con ella. El tratamiento conservador se va a dar ¿cuándo? Cuando las fracturas son estables,
cuando no son desplazadas o está mínimamente desplazada, cuando permite la pronospinación del codo, menos de 2 milímetros de desplazamiento del trazo articular, del trazo de fractura, perdón, o que incluye menos del 30% de la superficie articular. ¿Cuándo vamos a tratar de manera quirúrgica? Cuando la fractura está desplazada más de 2 milímetros, cuando incluye más del 30% de la superficie articular de la cabeza del radio y cuando hay una angulación mayor al 20% del cuello. O sea, si hubo una angulación en la fractura y esta es mayor a 20 grados, se tiene que operar. Cuando la fractura está desplazada y con luxación, cuando es una fractura por abulsión y está asociada a luxación, cuando tenemos fragmentos intraarticulares, si hay fallo en mantener una reducción anatómica con el tratamiento conservador y en una fractura abierta y en paciente politraumatizado. ¿Cuáles son los implantes de elección? Realmente son las placas y tornillos de minifragmentos. Estos pueden ser desde 1.5, 2.0 y 2.4 milímetros. Aquí podemos ver en esta imagen un ejemplo de lo que sería una mini placa y tornillos para minifragmentos. ¿Cuál es el abordaje ideal para las fracturas de la cabeza de radio? Es el abordaje con epónimo de Kocher, porque fue descrito por él, y va a estar en el intervalo del músculo anconio y el músculo extensor cubital del carpo, que aquí podemos ver referenciados, el 1, el extensor cubital del carpo, y el número 2, el anconio. Ahí directamente podemos observar la articulación. Cabe destacar que está muy simple, porque realmente cuando abres esta articulación, nos encontramos con el complejo ligamentario, y esto puede ser muy difícil, y sí requiere experiencia, obviamente, en la articulación. Se dice que, bueno, dice la literatura, que el complejo ligamentario está entrelazado con la inserción de los músculos epicondilios laterales, obviamente. Entonces, prácticamente cuando tienes que entrar a la articulación para ver esto, tienes que disecarlo de manera cuidadosa y, si es necesario, retirar de su inserción tanto los músculos epicondilares como la inserción del ligamento del complejo ligamentario lateral, que se encontrará aquí, ¿ok? Una vez que lo hicimos, vamos a realizar la osteosíntesis. En las fracturas parcialmente articulares podemos utilizar 1 o 2 tornillos de compresión de 2.0 y según la literatura, esto normalmente es suficiente para obtener una reducción y estabilidad adecuada de los fragmentos. Esto lo debemos de hacer si el fragmento es completamente articular o si nuestro trazo de fractura es completamente articular, debemos de utilizar una mini placa con tornillos, obviamente, o hacer una combinación de ambos. Una placa de sostén y tornillos de compresión interfragmentaria. Lo debemos de hacer en una zona de seguridad, que aquí les pongo el pequeño esquema de la zona de seguridad, partiendo de la posición en prono, de neutro en la muñeca, haciendo prono y haciendo supino, y de acuerdo a estas características tenemos aproximadamente en la posición en neutro de la muñeca, aproximadamente 150 grados de zona de seguridad donde podemos colocar los fragmentos. ¿Qué pasa si lo ponemos fuera de esta zona? Vamos a terminar colocando fragmentos en la zona articular, o sea, en la zona en la que se articula la cabeza del radio con el cúbito. Entonces, pues eso va a producir complicaciones a nivel intraarticular. Algunos autores consideran que más de 3 fragmentos tienen mal resultado su osteosíntesis, pero hay otros autores que describen buenos resultados a pesar de que estos fragmentos se vayan a la no unión o a la necrosis. Entonces aquí ya empezamos con con la contradicción o un pequeño debate entre si más de 3 fragmentos ya se debe de considerar para una prótesis o una resección de la cabeza radial, pero bueno, esto va a depender de la habilidad del cirujano para reducir los fragmentos y
ahorita vamos a hablar de la comparativa entre la resección y la colocación de una prótesis radial. Evidentemente, cuando se pueda hacer mejor una reducción y osteosíntesis, es mejor en la evolución del paciente, sobre todo si tiene demanda funcional. Entonces, reemplazo de la cabeza de radio o resección de la cabeza de radio en en fracturas multifragmentadas de la cabeza de radio. Puede ser tentativa la resección en casos de multifragmentación. Si no hay estabilidad del codo, o sea, si está el codo inestable, si tiene lesión de los mecanismos estabilizadores, de los ligamentos, la resección puede generar complicaciones difíciles de tratar. Esto es una migración axial del resto del radio hacia proximal y obviamente inestabilidad en valgo. Si hay inestabilidad, no se recomienda la resección aguda. Se recomienda un tratamiento conservador y posteriormente programar la resección, si es que elegiste la resección de la cabeza del radio. Ahora, en cuanto a los resultados de la resección de la cabeza del radio, 80% de los pacientes refieren cese, desde 80 hasta 100% refirieron cese del dolor. Aumenta el valgo del codo y aumenta el estrés en la articulación húmero-cubital, o sea, la única articulación que queda en el codo en ese momento, y esto puede asociarse a migración proximal del radio. Para estos pacientes, del 50 al 100% sufrieron artrosis húmero-cubital. No se recomienda, como les dije, cuando existe inestabilidad del codo y queda o progresa inestabilidad posterolateral del 7 al 17% estos pacientes. Como podemos ver ahí en el hospital, bueno, tenemos dos vertientes, ¿no? El doctor Omar, él opera todos con resección de cabeza de radio en las multifragmentadas, y el doctor Amador, él coloca prótesis de la cabeza de radio a los pacientes con fracturas multifragmentadas de la cabeza de radio. El reemplazo de la cabeza de radio, él nos va a ayudar a restaurar la estabilidad en valgo, la estabilidad posterolateral y o longitudinal, va a actuar como un espaciador. Los resultados también son debatibles. 50% progresa artrosis y dolor, y presentan dolor arriba del 47% de los pacientes. Yo creo que en este caso, primero, faltan resultados de más estudios prospectivos para determinar cuál es mejor en un caso o en otro, pero en resumen podemos decir que si un paciente tiene demanda funcional importante, pues debes de colocarle una prótesis de cabeza de radio, y si es un paciente que ya no tiene alta demanda funcional, puedes hacer una resección y es una opción viable. ¿Por qué hago énfasis en la demanda funcional? Porque el hacer ¿cómo se llama? Un límite y decir de 60 a 65 años en adelante ya no le pones la cabeza de radio, etcétera, pues no es específico, porque hay personas de esa edad o mayores que siguen teniendo demanda funcional o que siguen siendo productivas, y en base a eso debemos determinar el tratamiento. Terminamos con las fracturas de la cabeza de radio. Vamos a pasar a las fracturas de diáfisis de radio. Estas generalmente ocurren por alta energía y son más comunes en los hombres. Pueden ser caídas de altura, accidentes de auto o lesiones deportivas. La clasificación, creo que aquí sí no hay mucho por dónde buscarle, es la clasificación AO, que es de acuerdo a todas las fracturas diaficiarias. A2 porque es el segundo segmento del cuerpo, R refiriéndose al radio, 2 es en la diáfisis, y A es un trazo simple. B sería un trazo en cuña, y C sería un trazo complejo, segmentario, multifragmentado. Y obviamente sus variantes de cada una, con sus subtipos. En cuanto a imagen, pues igual, vamos a tomarle una radiografía AP, una lateral. En casos de traumatismo de alta energía o sospecha de lesiones en el codo de la muñeca, debemos de evaluarlas y tomar una radiografía de los mismos para no dejar desapercibido
ninguna fractura extra o una fractura luxación compleja, como son Monteggia, Galeazzi y Essex-Lopresti. Ya hablamos ayer de la fractura luxación de Monteggia. En este caso corresponde la fractura de Galeazzi, que es una fractura de la diáfisis del radio, y luxación de la articulación radiocubital distal. En estos casos, cuando hacemos una reducción adecuada de la fractura, se acompaña de una reducción espontánea de la articulación radiocubital distal y es más que suficiente para hacer este caso. Aquí podemos ver los esquemas comparando la fractura de luxación de Monteggia contra la de Galeazzi. Esta es la de Galeazzi. Por otro lado está la lesión de Essex-Lopresti. Esta lesión es una fractura de la cabeza de radio e inestabilidad radiocubital distal, además de una lesión de la membrana interósea en toda su extensión. Esto va a producir una migración proximal del radio. La reducción de esta fractura pues debe ser con tornillos de compresión, en mini placas, en T, o reemplazo de la cabeza de radio, y si esto no corrige la inestabilidad radiocubital distal, esto lo podemos hacer con una fijación con clavillos Kirchner en posición neutra o ligeramente en supino para corregir esa inestabilidad distal. Aquí podemos ver el esquema de una imagen radiológica de esta fractura, de esta lesión. Aquí podemos ver otra vez la Essex-Lopresti. En esta figura observamos la fractura y leve angulación del cuello de la cabeza del radio. Y por este lado, la inestabilidad radiocubital distal, que radiológicamente se ve con una apertura de la articulación radiocubital distal, sugiriendo que está lesionada y que está lesionada la membrana interósea. Entonces, habíamos comentado de la fractura de luxación de Galeazzi, que es una fractura de la fisis radial y luxación de la radiocubital distal, y aquí podemos ver un pequeño esquema. Indicaciones quirúrgicas de fracturas de la diáfisis del radio. ¿Cuáles son estas? Fracturas desplazadas. ¿A qué llamaremos desplazamiento en este caso? Pues obviamente fracturas más, con más de 2 milímetros de desplazamiento, rotación de más de 10 grados o angulación mayores a 10 grados. Ojo, una simple fractura no desplazada de la diáfisis del radio no es quirúrgica, ¿ok? Probablemente algunos podrían quedarse con esa idea de acuerdo a que siempre te dicen que el radiocúbito siempre es quirúrgico, pero bueno, del libro no es así. Si es simple, no es desplazada y no es quirúrgica, entonces para que lo apliquemos. Fractura de luxación de Monteggia, Galeazzi y Essex-Lopresti son quirúrgicas totalmente. Una fractura expuesta, un paciente politraumatizado si la fractura es bilateral, y una fractura flotante refiriéndose a que hay una fractura en el antebrazo y una fractura quizás en el húmero. Eso la convierte automáticamente en fractura flotante y es quirúrgica. ¿Cuándo es el tiempo adecuado para la cirugía? Las primeras 24 horas sería lo ideal, obviamente dependiendo del estado clínico del paciente. Si está expuesta o si es una luxación, es una urgencia y debe de reducirse inmediatamente. Un retraso en la fijación aumenta el riesgo de sinostosis y eso lo vamos a poder observar en nuestros pacientes operados de radio después de 3 semanas, 4 semanas en el hospital, o los pacientes que posterior a la cirugía no han movido, no han hecho pronosupinación activa o que se permanecieron con férula por alguna razón. Ellos pues tienen aumento del riesgo de realizar o de evolucionar esa sinostosis radiocubital. Selección del implante en estos casos. Vamos a utilizar placas anatómicas, placas anatómicas LC-DCP, obviamente son de bajo contacto, sería lo ideal. Sin embargo, una DCP está más que perfecto.
En cuanto a los principios de utilización de la misma, en general debemos de utilizar 6 corticales por arriba y 6 corticales por debajo del trazo, como podemos ver aquí en estos esquemas. En cuanto a si se puede utilizar o si es una tipo A o una cuña, tenemos que hacer una compresión para darle estabilidad absoluta. ¿Por qué? Porque se considera que la articulación o que las diáfisis, tanto cubital y radial, son una articulación, porque está la membrana interósea. Entonces debemos de hacer todo lo posible para que se haga una estabilidad absoluta para que no haya callo de fractura, ¿ok? Por compresión. Entonces, si podemos, debemos de hacer y colocar un tornillo de compresión axial, ya sea por dentro o por fuera de la placa. En cuanto a los abordajes quirúrgicos, es importante destacar lo siguiente. Tenemos 2 abordajes que podemos utilizar para el radio, y esto es el abordaje anterior, ya lo hemos comentado, que es el abordaje con epónimo de Henry, para hacer una colocación de la placa en la superficie anterior. ¿Cuáles son los puntos que debemos tomar como referencia? El surco que está entre el músculo brachiorradial y el tendón del bíceps, en la región proximal, y hacia la estiloides del radio. Y por otro lado está el abordaje posterior de Thompson, que es como para hacer cirugía en el tercio proximal y medio, y la colocación en la superficie posterior del radio. Y esto va desde el epicóndilo del húmero, epicóndilo lateral, hasta la estiloides radial, ¿ok? Aquí podemos ver el esquema. Aquí están las referencias. La apófisis del radio, la apófisis radial, estiloides radial, y por otro lado, el surco que va entre el brachiorradial y la inserción distal del bíceps, ¿ok? Después tenemos que hacer una disección profunda entre el brachiorradial, que está aquí marcado con el 2, sosteniendo la rama superficial del nervio radial. Por otro lado, hacia cubital vamos a extender lo que es el músculo flexor radial del carpo, que podemos observar aquí, junto con la arteria radial. Posteriormente vamos a disecar, dependiendo del nivel en el que nos encontremos, a los músculos que se encuentran en la cara anterior, en la cara flexora, vaya, del radio. En la región distal encontraremos el pronador cuadrado, el pronador redondo, y por aquí el supinador largo. Muy importante a la hora de realizar o de manipular el supinador largo, hay que tenerlo bien identificado, porque a través del supinador largo pasa o transcurre dentro de su masa o debajo de su masa el músculo interóseo posterior. Entonces, esa es la importancia de esta disección. Muy bien. Por otro lado, en el abordaje lateral, posterolateral, podemos decir que nuestras referencias son las estiloides y el epicóndilo lateral del húmero. En este caso, nuestro plano de clivaje es entre los músculos extensor radial del carpo y el extensor de los dedos, que están marcados aquí, 1 y 2. En este abordaje lo importante es que en la región distal está el brachiorradial, y aquí pasa también obviamente la rama superficial del nervio radial. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de disecar de manera distal. En este caso, en la región proximal, el radio está cubierto por el músculo supinador, que es supinador, y obviamente, como les dije hace rato, cubre el nervio interóseo posterior.
Entonces, debemos de tener mucho cuidado para identificar el supinador largo en la región proximal del radio para no dañarlo en nuestro abordaje y no lesionar el interóseo posterior. En cuanto a la reducción, principios básicos. Si es una fractura tipo A o tipo A son trazos simples, tipo B son cuñas. Cuña simple, hablando específicamente, debemos aplicar estabilidad absoluta colocando tornillos de compresión interfragmentaria. Si está la fractura multifragmentada o es una cuña multifragmentada, debemos de hacer estabilidad relativa con una placa puente. Es decir, no vamos a colocar tornillos interfragmentarios. Debemos de realizar siempre una desperiodización mínima, solo 1 milímetro por cada borde de la fractura. Y cuando vamos a realizar, bueno, les decía que debes de aplicar siempre, observen aquí, 6 corticales arriba, 6 corticales abajo. Aquí podemos ver en el radio, aquí en el cúbito, está una de 6 corticales abajo, 6 corticales arriba y un tornillo interfragmentario porque esta era una fractura simple. Acá es una fractura compleja, entonces utilizamos una placa puente. Los que no estén familiarizados con el término placa puente, pues es la misma placa, solo que solo puentea, o sea, no pones ningún tornillo aquí. Entonces aquí empiecen a aplicar que en el radio son 6 corticales arriba y 6 corticales abajo. ¿Vale? No 4, no 7, no 10, no porque me quedó la placa más grande le pongo más, etcétera. Entonces, siempre sean bien específicos a eso y cuando les toque operar y vayan a pedir o sepan que van a operar al día siguiente, pidan específicamente, de acuerdo a su planeación quirúrgica, el número de orificios más o menos de la placa que van a utilizar. Esto quiere decir que más o menos pues van a ir entre entre quizás 8 y 11 orificios. Entonces, así es como de pedir, porque si llegan a la cirugía y dependen de lo que el técnico les lleve, pues le van a llevar una diferente y van a aplicar mal los principios de osteosíntesis, ¿ok? Para el cierre, bien importante, lo menciona el Ruedi, la fascia no se sutura. O sea, la fascia de los músculos que hemos disecado no se tienen que suturar porque aumenta el riesgo de síndrome compartimental. Tenía esa idea errónea yo, por indicación alguna que me dieron, tienes que cerrar la fascia, reparar toda la fascia. En este caso no es necesario la fascia del antebrazo, ¿ok? Si desperiostizas poco, no hay necesidad de que utilices injerto. Pero si requieres injerto, debes de colocarlo lo más alejado de la membrana interósea. ¿Por qué? Porque pues si colocas injerto cercano o al lado de la membrana interósea, vas a producir que vas a hacer una artrosis de la membrana interósea y dificultando la pronosupinación, esta articulación entre el radio y el cúbito. Hemos terminado con las fracturas diafisarias del radio y ahora vamos a pasar a las fracturas del radio distal de la muñeca. Estas fracturas del radio distal son las fracturas más comunes de la extremidad superior. Son más de 1/6 de las fracturas que vemos en urgencias, son el 25% de las fracturas pediátricas y son el 18% de todas las fracturas en ancianos. La mayoría, aunque estén desplazadas y anguladas hacia dorsal, en los adultos mayores pueden ser tratadas conservadoramente y el 30% son complejas y van a requerir un tratamiento quirúrgico. Entonces, la mayoría se tratan de manera conservadora. Me parece, Coles dijo en algún momento que como sea, te va a ir bien. O sea, refiriéndose a las fracturas de radio, cualquiera como queden, te va a ir bien. ¿A qué se refería? Que realmente si quedan con un cierto desplazamiento dorsal, ligero desplazamiento volar, realmente el resultado funcional es bueno. Ahora obviamente no nos podemos dar ese lujo, ¿no? De decir, bueno, está chueca, pero te fue bien. Sí lo podemos hacer, pero casi no deberíamos hacerlo.
la mayoría, aunque desplazadas y anguladas a dorsal, esto ya le dije, ¿no? La mayoría van a suceder por un mecanismo de fuerza en hiperextensión de la muñeca. Una flexión dorsal va a dejar un desplazamiento de la fractura hacia dorsal. Un cizallamiento va a provocar un desplazamiento de la articulación, ya sea hacia volar o hacia ventral, y las cizallas, son fracturas totalmente inestables. La compresión axial va a producir una compresión, una fractura por compresión, una fractura multifragmentada e impactación de la fractura. Ya no avanza, algo pasó. Se congeló mi presentación. Creo que se terminó. Algo así. A ver, David, pon tu audio porque... Confiable. Ajá. Dice como que excedió un límite, pero no sé a qué se refiere. No, ya se actualizó, ya se actualizó. Ya. Bueno, aquí a mí me pareció que ya están otra vez los minutos ilimitados. Ya. Ya está Ya se jalando. mueve. Ya se movió. Ya va, sí. Va. Gracias, pueden. Ya. Ya ven que Ya estaba pagué los completa, maldito. $10,000, güey. Sí. Gracias, doctor. El líquido de rodillas sí deja. Entonces, aquí ya estamos. Entonces, en cuanto a la imagen, obviamente, radiografía AP, lateral, oblicuas y comparativas si es que son necesarias. Y si son trazos articulares, la TAC está indicada. Aquí puedo ver esquemas de fracturas articulares, su relación en las radiografías de este lado y su relación en la TAC, ¿vale? Que podemos ver mejor, obviamente, la distribución de la fractura. Obviamente nosotros en el ISSSTE pues vemos más allá de los rayos X y podemos hacer la configuración en nuestras mentes. Hay que tener muy en cuenta estas medidas pues son básicas, ¿no? No quería decir R1, R2 porque realmente son básicas y lo tenemos que tener en cuenta siempre que evaluamos una probable fractura. Entonces, en la radiografía AP vamos a tener la altura radial, que es la diferencia en altura, obviamente, en medición de la apófisis estiloides del radio hacia la foseta semilunar del radio, y esa distancia aproximadamente son 12 milímetros, es un promedio, nada más, porque hay una variación. La inclinación radial, igual de la apófisis estiloides del radio hacia la región distal de la foseta semilunar del radio, que son de 23 grados. Y en la radiografía lateral vamos a tener una inclinación volar tilt en inglés, del radio, que son 12 grados, ¿ok? Entonces, hacia ventral hay una inclinación del radio de 12 grados y lo tenemos que tener en cuenta a la hora de colocar los tornillos, porque si, digamos, colocamos un tornillo aquí hacia arriba o rectos, pues podemos irnos hacia la región articular. Entonces, tu tornillo debe de ir ligeramente, al menos con una inclinación de 12 grados, ¿no? Hacia ventral. Y esto es algo que no estamos, creo que, tan acostumbrados a escuchar, pero es básico. Es el ángulo de la lágrima, que es el ángulo en el eje longitudinal del radio, en la radiografía lateral, hacia la lágrima, que es esto. ¿Ok? Y ese ángulo son 70 grados. Y esto nos sirve porque cuando hay una fractura volar, tenemos que restituir la relación de este ángulo. ¿Cuáles son los criterios de inestabilidad de una fractura de radio distal? Los describe Lafontaine y yo creo que como más los podemos recordar. Cuando hay una fragmentación metafisiaria, una deformidad angular mayor al 10% más bien, un acortamiento mayor a 5 milímetros de la altura radial, un desplazamiento de la región articular de más de 2 milímetros, perdón, ahí me equivoqué,
y una mala alineación de los huesos del carpo. Hay un concepto que tenemos que tener bien identificado en el radio, que es el concepto de las 3 columnas. Está dividido la muñeca en 3 columnas que dan estabilidad y están sometidas a diferentes estrés. Está la columna radial, que se refiere a la estiloides radial y a la fosa escafoidea. La columna intermedia, que es la fosa semilunar y la muesca sigmoidea. Y la columna cubital, que se refiere pues, a la totalidad del cúbito. La estiloides radial es un importante estabilizador y va a proveer sostén a los ligamentos del carpo. Solo un pequeño porcentaje de carga se transmite a través de esta columna, de la radial. La mayor carga y la mayor importancia la transmitimos hacia la fosa semilunar, o sea, la columna intermedia. Por otro lado, el fibrocartílago triangular, que se encuentra aquí, en este espacio que siempre vemos entre la estiloides, el cúbito y el carpo, no es que esté vacío, ahí hay un complejo fibrocartilaginoso muy importante que le da estabilidad a la muñeca, que le da espacio, le da sostén, le proporciona la habilidad para hacer desviación radial, cubital, permite la flexoextensión, pronosupinación de la muñeca y le da obviamente distancia a la articulación. Este es el complejo del fibrocartílago triangular. Ese es un tema que debemos revisar porque es un tema muy importante. En cuanto a la clasificación de las fracturas del radio distal, son múltiples, son muchísimas, son muchas. Yo creo que yo no había visto tantas clasificaciones más que en radio distal. Yo creo por lo comunes que son las fracturas. Entonces la describe la Clínica Mayo, la describe Weber, la describen otros, pero bueno, nosotros normalmente utilizamos la clasificación AO, que va a dividir los trazos A, simples y extraarticulares, B, parcialmente articular, y C, totalmente articular y complejos. Hay que revisar, evidentemente, la clasificación cada vez que tenemos una fractura de radio, porque tiene muchos subtipos. Es decir, se va hacia los subtipos 3A2.2.1, .2 y o sea, son muchísimos, entonces, para ir familiarizándose con ellos, para la descripción de estas fracturas. Por otro lado está la clasificación de Fernández, que la tipo 1 es una fractura en flexión, la tipo 2 es una fractura con cizalla, la tipo 3 es una fractura por compresión, la tipo 4 es una fractura por abulsión, y la tipo 5 es una fractura mixta combinada y se da en accidentes de alta energía. Por otro lado, tenemos los epónimos, que son los de uso clásico. La fractura de Coles, metafisiaria hacia dorsal, es la más común de la fractura de radio. La de Smith, que es una fractura metafisiaria con angulación ventral. La fractura por cizallamiento, bien importante, Barton dorsal. Y por cizallamiento, Barton invertido o Barton volar o palmar, es esta. La fractura de Chauffeur, que es de la apófisis estiloide del radio, y la fractura de Die Punch, que es una impactación del área semilunar. Aquí podemos ver también los epónimos de Pouchau-Coles y Smith-Goirand. Ya hablamos de la Fernández. Y por otro lado, la Frickman, que creo que nosotros es la que utilizamos más, donde vamos avanzando en grado de lesión de las lesiones. Tipo 1 es una fractura metafisiaria simple. Tipo 2 es una fractura metafisiaria del radio con fractura del estiloides radial. Tipo 3, fractura metafisiaria y radiocarpal. Tipo 4, fractura metafisiaria, radiocarpal y apófisis del cúbito. Y del 5 al 8 es exactamente lo mismo, pero aquí podemos ver la variación donde hay una lesión de la articulación, bueno, de la radiocubital distal, que también debemos de tener en consideración, ¿ok?
¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas de la fractura, de las fracturas del radio? Si una fractura está expuesta o abierta, si hay síndrome compartimental, si hay una lesión neurovascular y o tendinosa, si es una fractura bilateral, una fractura luxación radiocarpal, fracturas por compresión articulares, fracturas por cizallamiento, es decir, las Barton volar y Barton Barton volar y Barton dorsal son quirúrgicas, a pesar de que estén in situ por su alto grado de inestabilidad. Fracturas por flexión palmar, fracturas anguladas hacia dorsal en pacientes que tienen alta demanda funcional y que se desplazaron después de una reducción cerrada. Si hay más de 3 o 4 milímetros de acortamiento radial, es quirúrgico. Si hay más de 10 grados de angulación dorsal post-reducción, es quirúrgico. Si hay más de 2 milímetros de desplazamiento de los fragmentos intraarticulares, es quirúrgico. Los abordajes, tenemos 2 abordajes y aquí vamos a entrar en un pequeño debate. El abordaje palmar es el electivo, es el común. Tienes una fractura de radio distal, el abordaje es palmar. Inclusive cuando el desplazamiento es hacia dorsal, una fractura metafisiaria simple. Sin embargo, se debe de utilizar el abordaje dorsal y tiene sus indicaciones. Cuando la fractura tiene una cizalla dorsal o una luxación radiocarpal. Con cizalla dorsal me refiero a Barton dorsal. Barton dorsal y todas sus variaciones de Barton dorsal, es decir, Barton, estamos hablando de esta fractura, Barton dorsal, y esta fractura debe de ser estabilizada. ¿Y cuáles son las derivaciones Barton? Pues multifragmentos dorsales. Todo lo que tenga multifragmentación dorsal, que no puede ser reducido de manera percutánea, debe de ser abordado de manera dorsal con placas dorsales. Ruptura completa de ligamentos intrínsecos del carpo o fracturas desplazadas del carpo, se debe utilizar un abordaje dorsal. Desplazamiento dorsal del fragmento lunar, que no puede ser reducido de manera percutánea, y fragmentos que se comprimieron de manera central. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes del abordaje dorsal? Es precisamente la tendinosis crónica de los músculos extensores, ¿no? El paciente nos dice, me duele aquí, inclusive podemos tener el riesgo de que los ligamentos extensores se rompan por la fricción con el material de osteosíntesis, pero bueno, ¿eso qué le hacemos? Pues lo volvemos a operar y le retiramos el material, en caso de que fuera necesario. Los abordajes ya los conocemos. El abordaje volar, en el caso del radio distal, es un abordaje que hacemos con referencia del palmar menor. Ahí vamos a hacer la incisión sobre este tendón. Vamos a llegar a su cubierta de tejido conectivo. Lo vamos a ver, aquí podemos ver. Y vamos a separar el músculo flexor radial del carpo. Y posteriormente vamos a ver inmediatamente el músculo pronador cuadrado, el cual vamos a seccionar en su porción más radial y con una forma en L hacia cubital. Y vamos a colocar una aguja dentro de la articulación, una aguja en la articulación, para que nos podamos hacer una referencia visual de dónde está nuestra articulación como límite. Una vez que hemos llegado a la articulación, que hemos llegado al trazo de la fractura, si tu fragmento está desplazado hacia dorsal, simplemente vamos a colocar la placa anatómica de primer origen en la porción dorsal, o sea, en el fragmento que se fue hacia dorsal, que es el distal. Lo vamos a reducir y lo vamos a fijar, con tornillos. Acuérdense de la angulación de los tornillos, que deben de ir a 11 o más grados hacia ventral para evitar la articulación. Y luego, inmediatamente al colocar el tornillo dinámico, pues vamos a obtener una reducción automática de la fractura por la forma de la
de la placa anatómica. En caso de que no pudiéramos reducir, podemos utilizar aquí un R1 que tenemos aquí, lo podemos observar. Y si tenemos multifragmentos, igual reducirlos de manera directa. Ojo, aquí el pronador cuadrado hay que, hay que retirarlo completamente de toda su inserción y disecar bien toda la superficie ventral del radio para obtener una visualización directa de todos los fragmentos y colocación adecuada de los tornillos sobre cada fragmento. Entonces, es muy importante que cuando hacemos nuestra planeación, veamos qué fragmentos son. Tenemos un fragmento muy cubital, ahí va un tornillo. Si tenemos un fragmento muy hacia la estiloide radial, pues que tu tornillo vaya en dirección a ese fragmento para tomarlo. Podemos hacer combinaciones, por ejemplo, una colocación de un clavillo Kirchner en la apófisis estiloides del radio que intersecte ese fragmento que nos quedó por ahí volando. Y si existiera una inestabilidad radiocubital, como les comentaba hace unos momentos, podemos atravesar un tornillo de Kirchner o dos tornillos percutáneos de 1.5 milímetros en niños y 2 milímetros en adultos en posición de neutro o ligera supinación entre el radio y el cúbito a esta distancia. ¿Okay? Hay unos trazos del radio que son fragmentos articulares comunes y esto lo podemos dividir de esta manera. El fragmento 1, que es el de la estiloide radial, el fragmento 2, que es palmar cubital, y el fragmento 3, que es dorsular. Esto es lo más común que existe y los vamos a tener presentes en muchas de nuestras fracturas. ¿Okay? Aquí podemos ver algunos esquemas, como les decía, por ejemplo, en la estiloide radial, por ahí, en esa dirección debes de colocar tu tornillo para tener una fijación adecuada de un fragmento radial. En cuanto al abordaje dorsal, vamos a realizarlo con nuestra referencia del tubérculo de Lister, que está aquí, y está aquí. Tejido celular subcutáneo, y nos vamos a ir a través, o vamos a buscar intencionadamente, el abductor largo del dedo gordo, que está aquí. A través de eso vamos a hacer la incisión a través del tercer compartimiento, perdón, aquí está, tercer compartimiento de los extensores, y a la vez vamos a disecar tanto el tercer compartimiento y el cuarto compartimiento sobre el dorso del radio, como el segundo compartimiento para tener exposición mayor, si es que así lo deseamos. Aquí podemos ver unos ejemplos de las placas dorsales y cómo podemos reducir estos fragmentos dorsales. Sin embargo, como han visto en el hospital, utilizamos la placa anatómica. Por ejemplo, si es tu radio izquierdo el que vas a operar, utilizas la placa anatómica de radio derecho. La pones de este lado y ya te queda anatómica dorsal. Muy bien. Fijación externa. Aquí es muy importante. Hay una gran variedad de placas. Antes tenían únicamente la placa en T, que no era anatómica, pero era pues lo que había. Actualmente existe una gran variedad de placas. Y yo siempre tenía la duda y me consternaba el hecho de saber qué placa debes de utilizar. Realmente no existe así una indicación de, ay, esta placa es para esto, pero generalmente debes de ver la configuración de tus trazos de fractura y la placa con la que cuentas para que con esa placa puedas agarrar la mayor cantidad de fragmentos o puedas realizar síntesis adecuada de esos fragmentos. En este caso, pues quizás aquí, pero en vez de poner dos placas, pues estaría bien colocar la placa anatómica pues volteada, ¿no? Si es que eso no produce alguna falla en la osteosíntesis. Entonces, doble placa contra una nada más, pues hay que considerarlo, ¿ok? También está la placa en H que puedes moldear, entonces es de acuerdo a cómo estén tus fragmentos y con qué placa puedes agarrar la mayor cantidad de fragmentos. La fijación externa. ¿Cuándo vamos a utilizar fijación externa de la muñeca? Fracturas severas y que estén abiertas. Fracturas contaminadas, que solo sea para fijación temporal.
politrauma, como distractor en una cirugía, como sostén cuando una placa o cables no son suficientes, cuando hay conminución severa dorsal, inestabilidad y desplazamiento posterior a la reducción, y la vamos a utilizar por hasta 6 semanas hasta ver indicios de consolidación. ¿Cómo vamos a colocar el fijador externo? Bueno, lo vamos a colocar en el segundo metacarpiano a 30-40 grados lateral, evitando obviamente el mecanismo extensor del metacarpo, es decir, aquí, más o menos aquí, en vez de hacerlo acá arriba, no, es aquí. Y en la diáfisis del radio vamos a hacerlo 3 o 4 centímetros más allá de la articulación y entre el extensor, entre el músculo extensor radial del carpo y los extensores radial del primer dedo. ¿Ok? Aquí podemos ver un esquema de la colocación. Nunca debemos de agarrar músculos, que eso quede bien claro. Y hasta para la colocación de un fijador externo tenemos que ser muy cuidadosos y hacerlo en las zonas seguras. Y eso sería todo. Me basé la mayor, casi el 100% en el Ruedi, la edición del 2017, y Rockwood, y bueno, para hablar del codo, de otro artículo. Y sería todo. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Yo tengo una duda. ¿Qué está tomando Tecoch? ¿Cómo? ¿Te vio? Maldito. Es un borracho. Yo quiero una. No sé, ¿no tienen dudas? Unas 2X. Ámbar. Yo tenía un poquito de duda en Café. cuanto a clasificaciones. Muchas son muy antiguas y pues sí utilizamos Frickman, Melón, Fernández, que también son muy viejitas. Y pues no sé, había escuchado de una que se llama de Cuney, que dice clasificación universal. No sé si es muy importante en otros hospitales o fuera de nuestro círculo, que nada más utilizamos esas 3 o 4 clasificaciones. Lo investigo. Si también es sonada. ¿Es para mí? No sé, no. Bueno, o alguien yo se digo, sepa. El ponente. por lo que leí, o sea, hay 1001 clasificaciones, no conozco la universal, pero finalmente las que utilizamos cumplen su función, que son diagnósticas, pronósticas y terapéuticas. Entonces, yo creo que están bien. Y lo más importante es que utilizamos la O, que es totalmente la que va a ser la universal en estos momentos. Yo diría que mientras la clasificación sirva, o sea, que cumpla esos requisitos de una clasificación, está bien. Pero yo también vi muchísimas, o sea, hay más de 10 clasificaciones de fracturas de radio. No sé si alguien tiene alguna otra opinión. No, ninguna. ¿Puedes dejar de compartir sentido de tu pantalla? Sí, ¿cómo le hago? Ahí, en dejar de compartir. Abajo, donde dice compartir, güey, ahí aparece dejar de compartir. Stop share, ya. Ya quedó. Listo, no sé, opiniones, preguntas. ¿No? Bueno. Digo, creo que estuvo completa, ¿no? Para los R1 nada más. Nada más en el abordaje, antes de pasar a las preguntas de R1 y R2, bueno, de lo que hacen los R3 y R4, en el abordaje lateral del codo, ¿qué nervio es el que debes de proteger o tener cuidado? Es el interóseo posterior, igual, que corre lateral a la cabeza del radio y sobre la cabeza del radio y el cuello, y que se va hacia el anconio. Sí. ¿Corre lateral, anterior
¿Medial o la ancona? Ujú, ¿sí? ¿Y cómo lo vas a evitar? Con pronación. Pronación. Vas a Bien, esa es pronar el pregunta de antebrazo. examen. Insisto, no recuerdo en qué año, pero eso se los preguntan. También ahí el abordaje, la colocación de placas es en una posición de prono, ¿no? Sí, lo Sí, mencionaste, ¿no? O es en Se habla neutro, de como la lo tienes zona que de hacer. seguridad, dependiendo de la posición, está la zona en la que lo debes de colocar en el esquema que puso Solorio. Ahí te ¿en el dice. de radio proximal, Beni, o en el del Sí, radio cabeza de radio. Así es. Pues puedes ponerlo lateral, o sea, neutro, o sea, la Neutro, muñeca en ajá. neutro, y ahí en esa posición lateral tiene 150 grados, ahí, Ujú. para clavar ahí tus tornillos. Es el rango entre la apófisis del radio y el tubérculo de Lister. En ese arco de 90 grados es el rango de seguridad para poner la placa. ¿Qué hiciste? Que podemos ubicar. Ah, exactamente. Bueno, Y se justo ubica de la Libros apófisis de Rubén. esteroides del radio Ajá. al tubérculo de Lister en una posición neutra de 90 grados. Ese es el rango de 90 que vamos a ocupar proyectado al radio para poder, o la zona de seguridad. Una, porque si hacemos hacia medial, podemos lesionar efectivamente el nervio interóseo posterior y hacia lateral, pues la articulación de la membrana interósea. Bueno, eso es lo que había leído. Ujú. ¿Qué función tiene el interóseo posterior? La abducción, extensión del primer dedo. En cuestión de la colocación del fijador, nada más detalles. Digo, aquí depende mucho como del tipo de fijador. Y como te guiaste del Ruedip, supongo que mencionaron, era un fijador AO. Y en el AO son las barras y los tornillos normales. A los 40 grados que se refería, o sea, aparte de que está en el borde, porque ahí no lleva nada, está directamente en la zona ósea, los 40 grados, todos los fijadores AO, ellos mencionan que los debes de poner en esta posición, Ujú. precisamente así? para evitar las zonas de tensión. O sea, un clavo en esta posición, Así. 40 grados y Y en 40 el otro grados. así. Exacto, como si fueras a clavar al toro para eliminar las zonas de tensión. Bueno, eso es lo que mencionan y como veo que fue lo de AO, por eso es a lo que se referían. Al igual en las teorías de las columnas, no es porque la elección estuvo de una o dos placas que había que considerarlo. Digo yo, obviamente siempre va a ser así. Siempre va a ser con las placas que más diestro eres, con el material que mejor estás acostumbrado. Es mejor que un material que tú ya domines a un material nuevo que te describan que es perfecto, pero que no conoces y que obviamente te va a quedar mal, porque desconoces su uso. Pero a lo que ellos se referían y por qué ponían una placa en la estiloides, es porque ellos respetan la teoría de las tres columnas. Entonces mencionan que una va a ser para la zona medial y la placa lateral para la restitución de la columna radial o la columna lateral. Pero, pues efectivamente, realmente con lo que a ustedes se les haga más fácil restituir la anatomía, ¿no? Y, pues no sé, algo más. Maestro Espíndola, por ahí. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Sí. 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 Ok. Bueno, el primer comentario es de las clasificaciones. Bueno, pues ahí en el hospital, cuando fuimos residentes, pues lo que más manejábamos era Frickman y luego, por ejemplo, ahorita que hablaron que sí, efectivamente las clasificaciones son muy viejitas y de hecho la clasificación de Queening es de 1990, después siguió la de Fernández en el 91 y la de Mayo en el 92, así que pues yo creo que es la con la que más estén más familiarizados para escribir este tipo
de fracturas y pues no está de más pues conocerlas y bueno, saber relativamente en qué se basan cada una. Pero bueno, de hecho la clasificación de CUNY pues es de las más viejitas. En otra duda que yo tenía, porque bueno, pues ustedes tienen contacto con ese tipo de cirugías, por ejemplo, de cabeza radial, donde el doctor les hace resección y el otro doctor hace colocación de prótesis, pues yo les quería preguntar, sobre todo ustedes que están ahí con ellos en el hospital, en la consulta, pues a qué tipo de pacientes les va mejor, a cuáles han visto ustedes que les da mejor, si haciendo resección o colocando prótesis radial, de cabeza radial. Yo quería hacer un comentario respecto a eso, porque justamente, Soli, en tu diapositiva ya has puesto que la prótesis de cabeza radial da una artrosis aproximadamente del 50%. Aquí habitualmente en los pacientes jóvenes, aún con mayor a 3 fragmentos, el doctor Amador sí es importante, eso sí hace generalmente una reconstrucción de la cabeza radial usando las miniplacas o tornillos Herbert. Entonces, eso es importante, la edad. La otra, aquí habitualmente hay que recordar que hay 2 tipos de prótesis de la cabeza radial. Habitualmente, y la que más pone aquí Amador, son las monoblock, pero también hay las biarticuladas y esas tienen menor índice de justamente de artrosis en los pacientes jóvenes. Entonces, sí, a un paciente joven, si le vas a poner una prótesis de cabeza radial, hay que valorar incluso el uso de una biarticulada al uso de una monoblock, porque la monoblock sí está indicada en aquellos pacientes mayores de 60 años y que justamente tienen muy poca actividad a la pronosupinación, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso también sí, bueno, yo al menos lo considero importante, porque de nada sirve, por ejemplo, ponerle una prótesis a un paciente cuando casi la mitad de los pacientes pues van a generar dolor, por ejemplo, porque pues no es la finalidad. Y la exéresis de la cabeza del radio, honestamente, solamente he encontrado un artículo en la que dice que no hay ninguna discrepancia en prótesis versus refi versus exéresis, pero hay que recordar que la estabilidad posterolateral del codo justamente se da también por la cabeza del radio. Entonces, la exéresis, aunque digan que todavía está indicada, pierden muchísima estabilidad del codo y sobre todo en el proceso posterolateral. Esa es una de la cabeza del radio. Una duda que tenía Temito es que sí, cómo se manejan las lesiones de la membrana interósea sin fracturas asociadas. No sé. Yo nunca he visto una. Cabrón. Que le metan un cuchillo y que le recorran por todo el antebrazo. Pues sería con yeso, o sea, si no hay fracturas, un yeso, inmovilización. Bueno, No. esa es la duda. Yo cumplo la misión del Temito porque estaba haciendo unos ingresos. Está bien. Y Oye, entonces decías que, perdón, no escuché bien, lo de comparación de monoblock y biarticulada, ¿cuándo? Creo que Es la edad, ¿no? 65 años, ¿no? ¿Cómo? También, la o sea, monoblock también tiene otro problema, que los números que tienen, no recuerdo ahorita las medidas, pero son como 3 nada más medidas o algo así. Entonces, muchas veces lo que ha pasado con los pacientes que han operado ahí con la monobloque es que queda muy alta la prótesis, entonces sí les provoca pues más artrosis y dificultad para la movilidad. Entonces sí les va mucho mejor con la otra, con la que es biarticular. Y más porque el que tiene el inserto, que es de polietileno, y la otra es toda de metal. Exacto, es lo que les iba a decir. El material de la monoblock es diferente a la biarticulada. Ya la estaban respondiendo. Pero, también otra cosa, Doc. Aquí, por ejemplo, les va bien a los pacientes habitualmente con prótesis de cabeza radial porque también se les hace una restitución del sistema colateral. Ajá, entonces eso es importante porque obviamente, aunque hagan mayor... Y realmente son pocas las prótesis que no hemos podido valorar el grado de artrosis o de limitación a los pacientes a futuro, porque tiene como 3 años realmente que las están poniendo aquí. Pero habitualmente el paciente tiene muy buena movilidad y pues la mayoría que yo he visto son funcionales. O sea, la mayoría son más funcionales incluso que los pacientes a los que se le hace exéresis de la cabeza del radio.
sin dolor, realmente sin dolor. Si se repara el sistema colateral lateral, al paciente habitualmente casi no le da dolor porque no está inestable el codo. Esa es una. ¿Y qué otra cosa? Yo no estoy peleado con las prótesis. ¿Cuántas Al sinostosis? contrario, igual yo creo que les va relativamente bien. Las monoblocks sí tienen mucho dolor los pacientes y les limita la supinación. Ajá. Pero así ser tan como tú lo estás poniendo, que es el éxito, las otras, lo dudo mucho. Hay que darle su tiempo. Y Sí, lo exacto. mismo, o sea, tú, para empezar, si tú solo entras y quitas la cabeza del radio y no realizas ninguna plastía, pues desde ahí está mal. Es lo mismo. Llegas, pones una prótesis y no realizas ninguna plastía, exactamente lo mismo le va a pasar a tu paciente. Dolor, artrosis, inestabilidad. Pero sí, digo, porque tampoco estoy peleado con las exéresis. Yo no creo que sea un no rotundo. Eso lleva años y yo creo que no es un no rotundo y no es una mala cirugía. Yo creo que si le quitas la cabeza y realizas la plastía de forma adecuada, tanto del anular como del colateral, yo creo que van a tener una buena función, dependiendo del paciente. Obviamente, si es deportista, si es joven, si es, pues, igual tendrá si tiene lana también, ¿no? Porque si no tiene lana, sí, si no, ¿cómo le pones la prótesis? Sí, Lo pues líquido a la rodilla. o sea, Bueno, te va a llegar afuera un paciente que no tiene las posibilidades económicas y no te vas a casar con que siempre le vas a poner una prótesis, ¿no? Y si no, no lo opero y yo, ¿sabes qué? Yo no lo veo. Eso es imposible. Sí, claro. Pero, por ejemplo, yo encontré ciertas contraindicaciones Claro. para la resección, o sea, no todos que tengan de 3 o más fragmentos se le va a retirar la cabeza. O sea, sí tiene sus contraindicaciones y una de ellas es la presencia de inestabilidad del codo. Si tiene presencia de inestabilidad del codo, no se puede retirar o no se puede hacer resección. Igual como lesión de la articulación o ligamento interóseo, tampoco se puede realizar la exéresis de la cabeza, así como fractura de coronoides o deficiencia del ligamento colateral medial, tampoco se puede hacer resección de la cabeza del radio. Las únicas indicaciones específicas, bueno, fuera de esto, es la baja de mano en los pacientes sedentarios o con presencia de dolor continuo que ya han tenido una fractura. Entonces, no a todos los pacientes dicen, pues ya le quito la cabeza de radio y ya se acabó su problema. O sea, sí tiene que tener estabilidad del codo, o la integridad de todos los ligamentos estabilizadores para poder realizar la resección. Si llega a tener fracturas asociadas o lesiones asociadas, pues se tendría que hacer la reparación de las mismas para poder hacer la resección. No a todos se les puede quitar la cabeza del radio. Y pues según un artículo que había comentado, bueno, que había leído, no había diferencia de pacientes tratados con artroplastía y con resección de la cabeza de radio a los 4 años. O sea, básicamente a los 4 años les iba igual. Es a lo que voy. Yo creo que no es un no rotundo para las exéresis. Hay que darles oportunidad y a largo plazo se verá mucho la diferencia. Por ejemplo, en un paciente que tiene ciertas actividades deportivas y a los 10 años le vas a evaluar la prótesis, la que tú quieras, ya le dio lata. La que tú quieras, sí, la peorcita y la mejorcita, y seguramente cualquiera de esas ya le dio problemas a los 10 años. Pero bueno, igual seguramente la exéresis le habrá dado cierto tipo de artrosis. Y nada más comentario, vamos a desactivar los micrófonos para que se escuche más el que esté hablando, y ya nada más cuando vayamos a hablar los activamos, ¿no? Yo, doctor Antonio, no lo leí eso, pero de las artroplastías por interposición con el anconio o con algún otro músculo, no sé si las hacen, qué resultados tengan. No lo leí, la verdad, pero es otro de los tratamientos, ¿no? ¿O alguien leyó algo acerca de esto? Yo, cuando hablé
el año pasado cuando hablé de artrosis, es una de las opciones. O sea, no se hace como para prevenir o después, luego de la resección, se hace después cuando ya hay artrosis y sí es bueno el resultado, nada más. O sea, es parte del protocolo de una artrosis, pues ya del codo, pero no, bueno, sí, lo que sí es que nunca vi que se utilizara inmediatamente, pero supongo que lo puedes hacer. Pero, eso no va a darle estabilidad, o sea, ni va a reducir la artrosis húmero-cubital que queda, porque finalmente esa es la carga que queda después de la resección. O sea, la carga se va hacia el cúbito y al húmero, y eso no lo va a resolver. Entonces, quizás te ayude con el dolor, pero no va a sustituir el pedazo de hueso que le quitaste, nada más. Pero sí es parte del protocolo de artrosis del codo. Sí, yo en algún momento había revisado esa parte de las artroplastías. Son técnicas como, digo, a lo que yo revisé, técnicas como muy antiguas que el éxito no era tan bueno. Persistía cierto tipo de dolor, nada más. Pero igual, y nunca he hecho una, la verdad es que ni sé cómo hacer. Pero ahora vamos a la zona medial de tu radio, lo que ya habíamos platicado ayer, la colocación de las placas, creo que eso ya quedó más o menos bien, en dónde van y toda esta parte está excelente. Y de la parte distal, parte de lo que, o del tratamiento de tus fracturas inestables de radio distal, era la reparación de la zona cubital. Eso le había tocado ayer a Temo, pero no lo dio. Junto con el fibrocartílago. ¿Qué nos puedes decir tú? Ya, pues no me tocaba, ¿eh? No, bueno, primera intención en la inestabilidad radiocubital distal, si no se redujo completamente con la reducción de las fracturas, hay que hacer una, como les comentaba, una reducción percutánea con clavillos de Kirchner y mantener inmovilizado la zona distal. Si no mejora y persiste la inestabilidad, hay técnicas especiales para sustituir el fibrocartílago. Bueno, para esto hay que entender muy bien la anatomía del fibrocartílago. Y el fibrocartílago es una estructura fibrocartilaginosa que se compone de colágeno tipo 1, tipo 2 y que rellena el espacio, como les comentaba, entre la apófisis del cúbito y el cúbito y entre el carpo. Esa región triangular es a la que se le llama complejo, pero no solo es un pedazo de cartílago, sino una región con varios ligamentos, tanto los ligamentos de carpo, y esto le da estabilidad a esta zona. Entonces, es una zona muy difícil. En casos de que ya hay lesión e inestabilidad crónica, porque aguda no es, según lo recuerdo, de manera aguda no está indicada la exploración del fibrocartílago ni de esa articulación. Entonces, es inmovilización, transficción percutánea con clavillos Kirchner. Si persiste la inestabilidad crónica, entonces se pueden utilizar técnicas de, de sustitución de ligamentos, y eso es tomando, pues, literal injerto del, no recuerdo el nombre de la técnica, pero es un injerto, puedes tomarlo, ya sea aloinjerto o autoinjerto del palmar, y colocar entre el radio y el cúbito a través de orificios para recuperar esa estabilidad. Tenemos un paciente, no sé si lo han visto en la consulta del doctor Amador, joven, que tuvo inestabilidad radiocubital distal secundaria a un mal manejo conservador que le hicimos, pues que persistió, ¿no?, con la inestabilidad, y esta la podemos observar con la elevación de la apófisis estiloides del cúbito y con el test a través de la estiloides, ¿no?, que tiene mucha movilidad. Esas son las técnicas que ya van a variar dependiendo del uso del cirujano, ¿no? Pero son basadas en esto, en atravesar un aloinjerto o un autoinjerto entre el radio y el cúbito para restituir esa estabilidad
distal del radiocubital distal. No sé si hay algún comentario extra. No sé más. Creo que más bien se refería más a la fijación del fragmento cubital, ¿no? Como de la apófisis, de que nunca lo hacemos nosotros. Entonces, como se inserta ahí en la porción distal, pues obviamente si no lo fijamos tempranamente, pues va a progresar a la inestabilidad crónica, ¿no? Sí, ahí es la colocación de un clavillo Kirchner generalmente a través de la apófisis distal del cúbito. Eso es lo más común. Si hay una fractura que permite la colocación de una placa de bajo contacto anatómica distal de cúbito, también lo podemos realizar. Realmente creo que eso no es tan difícil. Y sí, no acostumbramos en el hospital por las mañanas a hacer osteosíntesis de las fracturas distales de la apófisis estiloides del cúbito, y sí puede resultar en una inestabilidad, ¿no? Entonces, ni nos van a dejar hacerlo realmente, porque ya saben que no nos dejan hacer a veces ciertas cosas, pero eso es bien importante para la práctica de cada uno, no olvidar hacer la fijación, osteosíntesis de la apófisis distal del cúbito, ¿va? Bueno, bueno, nada más comentar, no sé si se refería, por ejemplo, también a esa parte de que son prácticamente las fracturas del margen articular, ¿no? Que es lo que hablabas, que son las fracturas dorsales y las de Barton volar. Entonces ahí está la esquina cubital volar y bueno, pues es una parte que soporta la faceta volar del semilunar y ahí tiene ahí tiene los ligamentos y el ligamento radiocubital. Entonces, si no se aborda ese fragmento, pues se produce una subluxación del carpo volar. Entonces, por eso es que la literatura dice que pues que hay que fijarlas, o sea, hay que fijarlas para evitar, digamos, esas complicaciones en ese tipo de lesiones, ¿no? Y la otra que mencionabas, bueno, la cuestión de la sinostosis, pues es que, bueno, hablando de las fracturas diafisciales, la sinostosis es pues, relativamente, por su porcentaje es bajo, es como entre el 3 y el 9%, y pues está asociada a una incisión, o se asocia generalmente a estas técnicas donde el cirujano hace una incisión única para tratar de este tipo de fracturas a nivel diaficiario. Y bueno, por ejemplo, ahí cuando hay una cuestión de hacer una decisión, nada más como para comentario en el sentido de, son raras las sinostosis, la verdad es que no recuerdo haber visto algún paciente con una sinostosis de esa zona, pero bueno, hay que hacer una incisión de la osificación heterotópica y bueno, nada más para comentar que eso, pues ese tipo de lesión se tiene que reparar después de unos 4 a 6 meses después de la lesión. Entonces, pues ahí nada más ahí estar digamos, con esa comentarios, que es lo que refiere la literatura. Y la otra cosa es que recuerda que en algún taller de fracturas de radio distal, pues un doctor nos comentaba, por ejemplo, para ubicar nada más la zona intraarticular, bueno, nos recomendaba tomar una radiografía lateral verdadera, que es elevando la mano unos 30 grados sobre el chasis para que podamos ver exactamente hacia dónde se van los tornillos al momento de poner la placa para que no nos vayamos intraarticular, que bueno, al final del día, pues después de la cirugía, pues hay que hacer una toma de radiografías para ver cómo está tu osteosíntesis, pero digo, o sea, es algo que ahorita me vino a esta cuestión de estar revisando los temas y bueno, pues nada más quería comentarles. Sí, yo creo que es importante esa parte de la radiografía, ya que crees que terminaste tu cirugía, para ver primero cómo quedó tu osteosíntesis y ver la inestabilidad. También la puedes ver clínicamente. No sé, yo creo que he entrado contigo y contigo solo, y digo, la famosa pruebita, ¿no? Porque no todas las fracturas de la estiloides del cúbito son quirúrgicas. Entonces, si hay inestabilidad, pues sí. Y si tiene dinero su paciente, no se olviden del famosísimo tie rod. Entonces te va a sacar de apuros en ese momento.
está inestable, no tienes otra cosa, pues ponelo íntegro. Se puede, incluso lo puedes hacer con suturas y una mini placa también, o no es necesario que sea el original, se puede sacar de un apuro. Y no es necesario que intentes colocarle una placa anatómica ni nada, si no te la llevaron en ese momento. Pero no sé si alguien más tiene algo que comentar. Sale pues vengan las preguntas. ¿Quién preparó preguntas de repaso para el examen? Échalas, Angie. Te se anda escondiendo las preguntas. Ok, bueno, primero yo hice como un caso clínico. Primero los R1, si pueden visualizarse o, por ejemplo, decirnos a qué corresponde una fractura de radio AO23C1. Ese es el ejemplo visualmente. En teoría, todo el mundo tenemos que saber cuál es la AO23C1. Paciente posoperado con colocación de placa Aptus y una persistencia del shock test justamente en el postquirúrgico inmediato. O sea, todavía no han cerrado bien a su paciente y tiene un shock test positivo. ¿Qué es la estructura que favorece como tal la inestabilidad en este paciente? Primero R1, que sería una fractura 23C1. Pues sería una fractura en radio distal, multifragmentaria, intraarticular, completamente articular. Bien. ¿Sí? Bueno, creo que lo que no hablamos era de las diferentes pruebas de estabilidad que podemos valorar justamente en el postquirúrgico, como dice el doctor Antonio. No únicamente, yo me acuerdo que de R1 era como muy frecuente que me dijeran, solamente tócale la apófisis estiloides del radio, la del cúbito, y muévela de arriba hacia abajo para valorar la estabilidad radiocubital. Pero hay que recordar que hay varias pruebas de esto. ¿Ok? Una es justamente esa prueba, que es el shock test, y hay varias pruebas justamente, porque lo que dice Solorio, ¿no? No nada más es el fibrocartílago no es una estructura, es un complejo ligamentario. Entonces, eso es lo que hay que estar valorando. Entonces, bueno, tiene inestabilidad radiocubital, pero ¿cuáles son o mejor dicho, cuál es la lesión más frecuente cuando hay una inestabilidad radiocubital? Lo acabamos de ver realmente. Para, no sé, Adancillo. ¿Se me escucha? Sí. Fuerte y claro. Es que ahorita se cortó, es que me está fallando el internet. Me hizo una pregunta, pero ¿cuál era? Si hablamos de inestabilidad radiocubital, ¿cuál es la estructura más frecuentemente que se lesiona? Pues que es una parte de la estructura que se puede estar afectada, es el complejo, ¿no? del fibrocartílago en una parte, pero también se ve afectada la articulación radiocubital distal, y es por eso que se va a emplear una fijación, ¿no? Como mencionaba Solorio, mediante clavillos Kirchner que pueden ser retirados posteriormente para generar, pues, recuperar esa estabilidad, ya después retirarlos. Tengo una duda. Ahorita en la clasificación que dijo Dani, dijeron 23C1, ¿no? Y si es radio, si es distal, C, pues si es articular,
Pero el 1 dijo que era multifragmentada, ¿no? No es multifragmentada. Exacto, no es multifragmentada. Es como la... Bueno, nada más pues para aclarar ese puntillo. ¿Qué? Dice temo que va tu pregunta, Auriel. ¿Qué porcentaje de síntomas de compresión del túnel del carpo en fracturas de muñeca? No estoy seguro, un 30%. 30%. Del 15 al 20%. Esa pregunta la hizo el temito. Es muy malo. ¿Pero fracturas de carpo o radio distal? Porcentaje de los síntomas de compresión del túnel del carpo asociado a fracturas de muñeca. Es que creo que no sabe redactar preguntas. No, temito, ¿eh? No sabe hacer preguntas. Está bien hecha. Temito, ¿eh? Pónganse a leer. Las preguntas son de los R3 y R4. Me estaba ayudando. Oigan, pero una cosa que sí es importante y, bueno, bueno, en mi opinión es importante. Por ejemplo, ¿cuál es la complicación que más se presenta en el abordaje palmar de las fracturas en el abordaje? Limitación de la pronación. Lesión del mediano. Sí, es importante que lo cuidemos cuando hacemos el abordaje palmar, porque aunque no es tan frecuente, las estadísticas dicen que es del 1 al 12% los que presentan alguna neuropatía del mediano, pero yo creo que si los vemos aquí, de repente dices, hay más, ¿no? No sé. No te escuché. ¿Cuánto dijiste de neuropatía del mediano? Del 1 al 12%. De hecho, es una de las principales complicaciones, ¿no? El síndrome del túnel del carpo por una fractura de radiodistal, tanto por la formación ósea como por la placa. Aparte de, obviamente, el abordaje, lo que puedes haber lastimado. ¿Y cómo proteges al nervio en tu abordaje? No se escucha bien. ¿Cómo proteges al nervio en tu abordaje? Haciendo bien el abordaje. Arrástranos, Olorioso, ya que Correcto abordaje. creo que es con el único que he estado de guardia. ¿Qué cosa? O sea, ¿cómo proteges el mediano? ¿Cómo lo vas a proteger? En el abordaje, ¿cómo lo vas a proteger de no lastimarlo? Con el Homan, o sea... Lo haces un like. Pues sí. Evitas disecarlo. Lo dejas dentro de la masa muscular. Está debajo del tendón. Nada más no traccionarlo demasiado. Ajá, David y Tecoch. Sí, pero ¿cómo? O sea, sí está bien, güey. Lo dejas, no lo tracciones, no lo madres. Pero, y es con un músculo en especial, con un tendón. Sí. Es lo único que tienen ahí de referencia, güey. De hecho, parte del abordaje es eso, hacerlo, le comenté la última vez, es entre los dos, porque con uno vas a proteger el nervio mediano y con el otro vas a proteger a la arteria. Y ya de ahí nos hacemos, lo podemos modificar para ver lo que necesitemos, qué zona del radio necesitemos abordar, pero está escrito que para eso sirven, para protegerlo. Ya entendí la pregunta. ¿Cómo evitamos el mediano y cómo evitamos la lesión? Es en el abordaje. Entonces, dicen los libros que es un abordaje que puede ser el modificado de Henry, lateral a los palmares, pero lo ideal es hacerlo a través del palmar menor. O sea, te vas por sobre ese tendón, disecas hasta su cubierta
y a partir de ahí ya separas. Porque si te vas lateral al tendón, o sea, de manera radial del palmar menor, o sea, más radial, ahí está el radial. Entonces ahí te lo friegas. Entonces lo ideal es irte sobre el palmar menor y ya ahí separas. Y de esa forma ya evitas las lesiones. Al igual que si pasas parte de su abordaje, supongo que toman de referencia las líneas de la muñeca, ¿no? Si se 2 pasan, centímetros abajo. estas líneas marcan la salida de una emergencia nerviosa. ¿Cuál es? Y si la lastiman, ¿qué pasa? Es la porción sensitiva del nervio radial. Radial, sí. Daña la La porción rama, sensitiva la del rama radial. superficial. La rama A la altura del superficial. estiloides, de ahí brota hacia arriba. Es la rama palmar del nervio mediano. Wow, ¿cuánto saben? Entonces, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Porque dijimos... Entonces, ¿es la rama del mediano o es la rama del radial? Pero es una rama motora, no es sensitiva, del nervio mediano. No. Va, No sé, Pedro, nos ¿algo vemos más? mañana. Y entonces, ¿qué Va, pues, músculo es el que, bueno. el macizo que se deja de músculo para proteger el nervio mediano es el... ¿Cuál fue entonces? Macizo está acá. ¿Cuál es el bloque muscular? Y palmar, güey. Vas a entrar entre los palmares. Ok, vale. Gracias. ¿Alguna otra duda? O sea, se aventó un choro de media hora el Solorio y no le escuchaste. Es que se me fue el internet. Muy bien, pues gracias. Igual estuvo muy completo. Yo creo que tiene que ir mejorando todavía más. Las próximas en el siguiente mes, a ver si lo vamos complementando con algunos artículos o algo más. ¿Vale? Sí, gracias a todos. Gracias, nos vemos mañana. Doc, ¿mañana va usted al hospital? No. Sí, en la clase, va. ¿De veras Vale, mañana con sí ella. hay clase? Dijeron que sí, sí. ¿Sí? En lo que terminamos esta programación y ya si quieren después agarramos el domingo de descanso. Ok. Lavadito, ¿eh? Ahí vamos Es cierto. viendo. Si quieren volvemos a descansar 2 meses, no hay pedo. Dale, chavos, gracias. Bye. Dale, nos vemos. Descansen. Piénselo. Feliz Navidad.